Buenas tardes, mi nombre es Aldo Israel Loya Leal y el día de hoy les voy a hablar sobre migraciones, derechos humanos y vulnerabilidad. En esta ocasión hablaré acerca de la movilidad humana y la globalización en nuestros días. Además, hablaré acerca sobre las vulneraciones de los derechos humanos, los conflictos, los instrumentos político-jurídicos que regulan las circulaciones internacionales y nacionales y del flujo migratorio. El actual contexto migratorio es una etapa más dentro de un proceso histórico continuado. Múltiples causas han impulsado la movilidad humana a lo largo de los tiempos, pero hay un factor constante: la mejora de las condiciones de vida. A finales del siglo XX emergió el proceso globalizador. La transnacionalización de las relaciones humanas genera un contexto en teoría idóneo para la movilidad, donde podría pensarse que las motivaciones de flujos migratorios no necesariamente tendrían que estar vinculadas con una búsqueda de la mejora de las condiciones de vida más básicas. La pobreza, la falta de expectativas económico-laborales, la inseguridad ciudadana, los conflictos armados, el deterioro ambiental en los países de origen de las personas migrantes tienen una incidencia más relevante que los atractivos del lugar del destino. El Programa de Naciones Unidas define la vulnerabilidad como la erosión de las capacidades y opciones de las personas, lo que se puede traducir en cuestionar el ejercicio de los derechos humanos. Puede señalarse la pobreza como el principal factor de vulnerabilidad de amplios segmentos de la población. La vulnerabilidad vincula la pobreza hace referente de los nuevos riesgos para la vigencia efectiva de los derechos humanos a las zonas geográficas y colectivas sociales que la sufren. Los países con un mayor bienestar son los destinatarios preferentes de los flujos migratorios, pero se puede afirmar que la misma quiebra por el hecho de que sean las zonas con un desarrollo económico mediano y no las más empobrecidas, las que lideran el ranking de emisoras de migraciones internacionales, y también porque los migrantes de países de ingresos bajos residen en mayor medida en estados de rentas medias. En este contexto político-jurídico, cobra su sentido que sean las personas de países de ingresos medios y altos las que mayoritariamente protagonicen la movilidad humana global, y que las personas nacionales de las regiones más empobrecidas migren a zonas con un desarrollo económico mediano, ya que tienen un mediado al acceso regular a los países con mayor nivel de desarrollo humano. Esa vulnerabilidad se traduce en que estas últimas tengan que utilizar vías irregulares e inseguras para intentar mejorar sus condiciones de vida. Conflictos bélicos o situaciones de vulnerabilidad masiva de derechos humanos por motivos étnicos, religiosos, políticos también representan un efecto de expulsión, generador de movimientos de población. Las situaciones de conflicto de violaciones de derechos humanos generalizadas constituyen por sí solo motores de la movilidad humana, siendo relevante un ejemplo del informe del Programa de Naciones Unidas destaca respecto a la zona de América Latina y el Caribe, una serie de países que a pesar de altos logros de desarrollo humano, muchas personas se sienten amenazadas por las crecientes tasas de homicidio y de otros delitos violentos, lo que genera importantes desplazamientos de población internos e externos. En la actualidad, múltiples conflictos abiertos provocan millones de desplazamientos. Los países con un mayor riesgo, como podemos ver en la imagen, son los que tienen un tono más rojizo, que se concentran en las zonas de América Latina y en África. Las herramientas político-jurídicas creadas para dar respuesta a los desafíos que plantea la movilidad humana vinculada a los conflictos y a las situaciones de vulneraciones de derechos humanos generalizadas son los conceptos de refugiado y de derecho de asilo. Fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos la que dio carta a la naturaleza a dichas herramientas. Igualmente, se fueron creando normas en materia de asilo de carácter regional para fortalecer el marco normativo universal, como la Convención relativa a los aspectos propios de los problemas de los refugiados en África o la Declaración de Cartagena sobre refugiados. La protección material que da sentido real al concepto de derecho de asilo sigue siendo una cuestión vinculada a la soberanía nacional de los estados, y ello representa un hándicap para su efectividad. En cuanto a los datos de 2016 muestran la quiebra del sistema, podemos destacar que el 84% de las personas refugiadas se encuentran acogidas en países empobrecidos o de ingresos medios.
En este ámbito podemos destacar las situaciones de violencia social en países como Honduras, Guatemala o El Salvador. En la situación de violencia generalizada en el Triángulo del Norte centroamericano confluyen factores como decisiones de política migratoria de un país tercero, el tráfico de estupefacientes, corrupción política, estados de derecho muy débiles, circulación de armas de fuego sin control, largos conflictos armados civiles cerrados en falso, entre otros. Se reconoce una libertad de circulación externa más restringida que la interna. Estas declaraciones consagran el derecho de salir de cualquier país, incluso del propio. El artículo 13 de los Derechos Humanos contempla sin restricciones que toda persona que exige en situación legal en territorio del Estado de que se trate, lo que conlleva el cumplimiento de las normas nacionales de extranjería en el caso de personas migrantes. El artículo 13.2 incluye como parte está el derecho a regresar al país propio, a diferencia del resto de instrumentos internacionales. Los procesos de integración regional han tenido una especial incidencia en materia de libertad de circulación. Aunque inicialmente estos procesos priorizaban la libre circulación de mercancías y capitales, conforme se consolidaba la de las personas, también acabó apareciendo entre sus objetivos. Desde las revoluciones liberales, el concepto de ciudadanía en el marco del Estado-nación se ha erigido como la principal herramienta político-jurídica de titularidad y ejercicio de derechos fundamentales. El concepto de ciudadanía siempre ha navegado en tensión de tendencias de inclusión y exclusión, consecuencia de la diferenciación entre personas ciudadanas y no ciudadanas. La principal consecuencia del desajuste es que en gran parte los flujos migratorios se vean obligados a utilizar vías irregulares e inseguras, que tienen un alto costo en forma de violaciones de derechos humanos. La movilidad humana es más intensa entre los países de ingresos medios y altos, siendo menos numerosos los flujos migratorios entre regiones de ingresos bajos y medios, aún entre las más empobrecidas y las que disfrutan de un mayor bienestar. Europa pasó de ser una región emisora de migraciones a convertirse en un territorio de acogida con la reconstrucción socioeconómica iniciada en la Segunda Guerra Mundial y posteriormente con la globalización. Durante el año 2015, más de un millón de personas arribó a suelo europeo. Una de las principales estrategias de control de flujos migratorios es la externalización de control de fronteras. Esta externalización consiste en trasladar a terceros países la responsabilidad de controlar las migraciones irregulares, países que no destacan precisamente por sus altos estándares en materia de derechos humanos. Otra de las zonas calientes migratorias del planeta es el corredor centroamericano. En los últimos 5 años, el número de personas migrantes detenidas por acceder irregularmente al territorio estadounidense ha oscilado entre los 331.3 millones de personas en el año 2015 y 479.37 del año 2014. Tampoco existen en la zona del planeta vías legales y seguras de acceso a territorio norteamericano, y ello fomenta la vulneración de derechos fundamentales de las personas migrantes en tránsito y frontera. Bueno, en conclusión, las migraciones de hoy en día están más vinculadas hacia la vulnerabilidad y sobre todo a los derechos fundamentales. Nosotros tenemos que hacer un cambio desde la sociedad civil, la educación y las instancias políticas nacionales e internacionales para afrontar estos conflictos creando vías legales y seguras para el ejercicio de libertad de circulación con el respeto a la dignidad humana y la protección de los derechos humanos. Esto sería todo de mi parte, muchas gracias.